manipulación de objetos de manera repetida y frecuente, trabajar con posturas perjudiciales o forzadas, esfuerzo muscular estático, inactividad muscular, movimientos repetitivos, exposición a vibraciones, factores ambientales, riesgos físicos y factores psicosociales. Y bueno, ¿cómo se pueden evitar estas lesiones o enfermedades? Con una adecuada gestión de la prevención. Esta gestión preventiva implica la identificación, el análisis, la valoración y evaluación, una planificación y ejecución de medidas preventivas y estrategias de eliminación, reducción y control de la exposición detectada, ¿no? Que bueno, se debe continuar con un seguimiento, debe tener un seguimiento de la situación identificada para poderla evitar, ¿no? O corregirla. Sin embargo, hay errores durante la evaluación de los riesgos ergonómicos que afectan directamente a la buena práctica de la gestión preventiva, que es de lo que les voy a hablar. Los errores, algunos errores comunes de estas evaluaciones. El primero que vamos a ver es que no se identifican los factores de riesgo, más bien que se identifican los factores de riesgo de un puesto sin siquiera haber visto el puesto de trabajo, ¿no? No hay una buena descripción del puesto y ese es uno de los errores más comunes. En la mayoría de las veces esta identificación del puesto no viene precedida de una descripción, sus condiciones, y cuando existe una descripción, esas suelen ser generales y de manera muy superficial. No hay un detalle, o el técnico o la persona que hace la revisión no se mete tanto pues a la descripción del puesto. Entonces, es preciso emplear técnicas participativas, donde incluyamos a las personas encargadas del puesto, mandos medios y lo más importante al trabajador, la persona que realmente está en el puesto haciendo la actividad o ejecutando la operación que se desarrolla en ese puesto. Bueno, otra cosa, la información disponible, es importante tener la información disponible de la empresa para abonar a esta descripción, no nada más quedarnos con la parte visual, yo como evaluador, no nada más quedarme con esa parte meramente visual, sino puedo pedir información a la empresa, ya sea el organigrama, los horarios, los sistemas de promoción, las rotaciones, características de la plantilla, datos de siniestralidad laboral, absentismo, por ejemplo. Todos esos documentos que me pueden ayudar a describir de forma más completa ese puesto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay deficiencias en esta descripción? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, aquí nada más les presento algunas. Por ejemplo, no identificar el tiempo real durante el que se realiza cada una de las tareas a evaluar en el puesto de trabajo. Observar tareas de forma aislada, es decir, que no se tienen en cuenta los factores a los que se exponen en el desarrollo de otras tareas en la jornada laboral y que afectan a las mismas zonas corporales. Es decir, tal vez el operario realiza varias actividades dentro de su jornada laboral en diferentes puestos y eso no se tiene en cuenta al momento de hacer la descripción. Entonces ahí hay un problema porque no sabemos si al momento de identificar el riesgo, si realmente lo que hace en la primera estación, por ejemplo, o en su estación dominante,
es lo que le está afectando o hay otras circunstancias de otras actividades que realiza durante su jornada de trabajo. No considerar las diferencias de condiciones de trabajo entre turnos. Por ejemplo, en cuestiones organizativas, el ritmo de trabajo o incluso los pesos manipulados se deben considerar, deben ser considerados por cada turno, ¿no? Es decir, si tal vez el turno de la tarde realiza o hay un cambio en los productos o un cambio en la elaboración, donde tiene que cargar más, entonces esos cambios no se puede evaluar el puesto de forma completa si el personal que trabaja tiene esas diferencias en las actividades que realiza en un turno y en otro turno, ¿no? Deben ser consideradas para poder hacer una correcta identificación del riesgo. No tener en cuenta situaciones habituales como el paro por avería o mal funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, que un mismo trabajador tenga que atender 2 máquinas porque sus compañeros tienen que ir a reparar otra. Si esto llega a ser habitual, se debería tener en cuenta en la identificación de riesgos. ¿Cómo se pueden evitar estas fallas? Por lo menos deberíamos de contestar poder contestar estas preguntas con la descripción o con el levantamiento de datos que nosotros realizamos durante la evaluación. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras desarrollan este puesto de trabajo? ¿Qué características individuales y laborales tienen? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo y con qué lo hacen? ¿Dónde, cuándo y durante cuánto tiempo lo hacen? Y lo que implica lo que hacen en el proceso, ¿no? Entonces, toda esa información debemos de recolectarla antes de siquiera identificar alguno de los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Otro de los errores comunes es evaluar el riesgo sin considerar las características de las personas expuestas. Esto es muy común pues en la industria manufacturera, ¿no? Lo que se hace habitualmente cuando se realiza la toma de datos, se observa únicamente a una persona durante un tiempo muy limitado. Esta persona es elegida por lo general sin ningún criterio y fruto del azar. Es decir, llegan y la persona que está en ese momento ahí en el puesto es la que seleccionan y con base en esa persona, en las medidas, en su condición, en su sexo, es como hacen el análisis, ¿no? Entonces, eso es un error muy común, siendo que a nivel ergonómico hay variables individuales que pueden influir en la mayor o menor exposición a factores de riesgo y en el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, la edad, el sexo, la formación, la antigüedad incluso que tiene ahí trabajando y su experiencia en el puesto, además de las características físicas y dimensiones corporales. En ergonomía decimos, o la premisa es adaptar el trabajo a la persona. Si cometemos el error que les mencionaba, pues tenemos o nos hacemos esas preguntas: ¿a qué persona? ¿A la más alta, a la más baja, a la mediana o solo a la que se observó el día de la visita? Entonces, en una empresa es prácticamente imposible que pueda existir tanta homogeneidad como para que una sola persona sea representativa de todo el grupo. Esto hace difícil reconocer el riesgo de exposición y las consecuencias de salud que puede tener en el individuo. Además, que impide el desarrollo de una vigilancia de la salud específica según los riesgos identificados. Es decir, si ya determinamos que existe este riesgo y esta es la persona en la que nos basamos, vamos a trazar un plan preventivo para evitar ese riesgo. Sin embargo, si la persona, más bien si nos basamos solamente en una persona y no en un área más
o en más personas más bien, que componen la fuerza de trabajo, ahí estamos cometiendo ese error de no poder ajustar o prevenir ese riesgo en los demás compañeros, sino nada más en la persona que estaba en ese momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo más práctico en el caso de mediciones antropométricas y en general, podemos seleccionar varios trabajadores que sean representativas del grupo en cuanto a sus medidas antropométricas o dimensiones corporales. Si existe mucha variedad entre ellas, se podría analizar, por ejemplo, 3 grupos que se correspondan con la mayoría, con las personas más altas y con las más bajas. Entonces, con esos 3 grupos ya se puede hacer un estimado más realista de los factores de riesgo que están involucrados en ese puesto, ¿no? O en esa área. Otro de los errores, no identificar la exposición a riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo. Es común que las evaluaciones, es decir, después de la identificación viene la evaluación, pero es común que se pase directamente a las evaluaciones sin antes siquiera identificar cuál es el riesgo que existe en ese puesto. Cuando muchos de los factores incluso son psicosociales, es decir, ritmos, horarios, turnos, pausas, descansos, rotaciones de tarea, etcétera. Y bueno, se sabe que estos factores, que son factores organizativos propios de la empresa, están directamente relacionados con el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, se suele considerar por igual los riesgos asociados a posturas forzadas y a movimientos repetidos de miembros superiores, como si se tratasen de un mismo riesgo, lo cual es un error a nivel técnico importante. Es decir, llegan, ven el puesto y dicen, el riesgo es una postura forzada, pero sin embargo en esa misma actividad, además de la postura forzada, puede haber un movimiento repetitivo que no están tomando en cuenta, entonces, o una postura sostenida que no están tomando en cuenta, y hacen la evaluación con una sola identificación del riesgo, ¿no? Sin tomar en cuenta los demás. Otros factores de los que no se mencionaron, por ejemplo, las condiciones lumínicas, las condiciones ambientales, el frío y el calor, también son considerados de riesgos potenciadores de los trastornos musculoesqueléticos, incluso el uso de equipos de protección individual. Un ejemplo, el uso de guantes muy duros que puede exigir un agarre más fuerte y con dificultades. Pasa mucho cuando utilizan herramientas, muchas veces la herramienta es demasiado grande para la persona que la está utilizando o al contrario. Entonces esto ocasiona que el agarre o la forma de sujetar las herramientas presente dificultades, el operador presenta dificultades y aparezcan posturas forzadas o algún tipo de movimiento inusual en el manejo de la herramienta, ¿no? ¿Qué representan estas deficiencias para las evaluaciones de riesgo? Pues se evalúa de una forma genérica y superficial, digamos, al ahí se va. Hace referencia a riesgos para los que no existe exposición, es decir, se inventan riesgos, no hay una identificación como tal del riesgo y pues inventamos pues un riesgo, ¿no? No se evalúan todos los factores de riesgos en las tareas, volvemos a lo mismo, puede haber varios factores en un solo puesto, en una sola actividad, no necesariamente nada más uno. No identificar ningún factor de riesgo psicosocial como agravante de las condiciones ergonómicas, eso es muy típico en la industria.
Los factores de riesgo psicosocial ya está estudiado, pues, comprobado, que son causantes de los trastornos, o agravantes más bien de los trastornos, y eso es algo que no tienen en cuenta en muchas de las evaluaciones. Entonces ahí tenemos es una serie de consecuencias que nos afectan, ¿no? O más bien le afecta al trabajador a mediano y a largo plazo, es lo que va a ocasionar. Y al final, pues, se recomiendan medidas genéricas, ambiguas, inaplicables o ineficaces. Esa sería la última consecuencia de hacer una mala evaluación, ¿no? Proponer cosas que al final no le van a servir al operador, al puesto, a todos los operarios, ¿no? Otro de los errores, no realizar evaluaciones de riesgo ergonómicas. Si se fijan, es como una cadenita. Una vez que identificamos los factores, se deberían de dar dos situaciones. Cuando hay una situación clara del riesgo, es decir, que identificamos plenamente el riesgo, se conocen las causas de exposición a los factores, se pueden proponer medidas preventivas para su eliminación o reducción. Pero del otro lado está la situación de riesgo pendientes de evaluar, es decir, que no se desconocen los factores o lo que está ocasionando ese riesgo, pero el error radica en utilizar métodos inadecuados para hacer la evaluación. Es decir, ya tenemos identificados o no identificados los riesgos. Los riesgos no identificados, se necesita, lo normal es investigar más o llegar más a fondo, trabajar más a fondo para al final tener el riesgo identificado, ¿no? Una vez que tenemos ya los riesgos identificados, tenemos que seleccionar el método de evaluación que se adecúe al riesgo identificado. ¿Qué pasa? Pues que se agarra o se selecciona un método cualquiera, o el más común o el más popular, y se hace la evaluación. Los más comunes son las listas de comprobación, y al final pues proponen recomendaciones de carácter muy genérico, ¿no? Esa es una práctica muy común. Está el checklist de la seguridad en el trabajo, de la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, de España, que no es México, es España, y lo agarran y ni siquiera saben si hace referencia o tiene referencia con las actividades que se realizan aquí en México. Por ejemplo, Chile también tiene su asociación, pues su parte del gobierno que tiene que es encargada de la seguridad de salud en el trabajo, también tiene una checklist. Entonces agarran esa checklist, la llenan y proponen las soluciones que vienen ahí, ¿no? Entonces eso es uno de los errores más comunes. Aunque la identificación del riesgo sea la correcta, si lo evaluamos de manera incorrecta, pues de nada sirven lo que vamos a proponer para solucionar esos riesgos, ¿no? Y bueno, para realizar la evaluación, el método a emplear se debe elegir en función de los factores de riesgo que ya se identificaron, lo que les mencionaba. Y emplear el mismo método para la evaluación en todas las empresas no será nunca una opción válida. Ese también es otro error, va de la mano. A lo mejor seleccionan el método correcto en la evaluación para la empresa X, pero luego van para la empresa Z y resulta que el puesto es similar. No hace lo mismo, pero es similar. Lo más fácil, pues utilizo el mismo método de evaluación, ¿no? Eso es lo que está mal. Los métodos, hay infinidad de métodos que ya están verificados y probados, que deben ser seleccionados de acuerdo al riesgo identificado.
Proponer medidas preventivas ineficaces. Ya se identificó el riesgo, ya se evaluó, proponemos las medidas preventivas, pero resulta que al momento de ver el informe, ven ustedes que no incluye ninguna solución técnica ni de rediseño. Simplemente aparece un listado de recomendaciones genéricas e inaplicables en el puesto de trabajo analizado. Muchas veces ni siquiera aplicables a la actividad laboral de la empresa. Pasa lo mismo, ¿no? Los métodos o algunos de los métodos por lo regular ya traen unas sugerencias, sugerencias, recomendaciones para aplicarlas en esa evaluación o después de esa evaluación, perdón. Y creen que con eso es suficiente para mitigar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, como solución a un riesgo por adopción de posturas forzadas, como se ve en la imagen, un brazo por encima del hombro para el trabajo por encima del hombro, que califica de riesgo moderado, se recomienda como única medida preventiva formar e informar a los trabajadores sobre qué tipo de posturas no deben realizar. Si el trabajador, en este caso el mecánico, pues su herramienta, o más bien la postura que necesita adoptar durante ese trabajo es de esa forma, y ustedes le dicen que no haga ese tipo de posturas, pues entonces, ¿qué va a hacer en el trabajo, no? Ahí como que no concuerda pues la solución con la práctica. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que suceden más bien al momento de presentar o de sugerir las soluciones al puesto. Frente a un riesgo ergonómico moderado importante, en la mayoría de los casos únicamente se proponen medidas organizativas como introducir pausas y rotación de tareas. Volvemos a lo mismo en el ejemplo del mecánico, pues descansa 10 minutos y luego vuelves a trabajar 1 hora, ¿no? Entonces eso no sería una solución. Se recomiendan medidas preventivas inespecíficas y generalistas dirigidas individualmente al trabajador y a la trabajadora, como por ejemplo la más famosa, utilizar fajas lumbares. Entonces para todo ponte la faja y ponte la faja, ¿no? Y eso creen que ya soluciona todo el problema del riesgo, ¿no? Otro de los errores, no realizar el seguimiento y control de la eficacia de las medidas planificadas. Es decir, ya sugerimos las medidas, o ya la empresa ya tiene las medidas o la planeación para que aplique. ¿Y qué pasa? Pues la empresa no se actualiza, o no le da seguimiento a esas medidas, ¿no?, que nosotros propusimos. Entonces, la empresa es la que debe controlar que se cumpla en tiempo y forma la ejecución de la planificación, debe evaluar si es eficaz lo que les propusimos o lo que están aplicando, y en caso de ser necesario, pues corregirlas, ¿no? De este modo se incorpora un ciclo de mejora continua. Al final de cuentas, esto es lo que trata, o de lo que se trata, la gestión preventiva de los riesgos, ¿no? Tratar de estar en ese círculo de mejora continua para evitar el desarrollo de estos trastornos musculoesqueléticos que le ocasionan pues bajas o deserciones de trabajadores, incapacidades, etcétera. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? De nada habrá servido todo el trabajo previo si se aplican cambios en los puestos de trabajo que ni eliminan ni reducen la exposición a los factores de riesgo ergonómico. Por lo tanto, pues seguirán desarrollando trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores. Y la empresa seguirá viendo disminuida la productividad y su rentabilidad económica.
Entonces, es una cadenita como lo hemos visto, es una cadenita de errores. Si pasamos eh, un, un proceso, perdón, un procedimiento, pasamos al otro, pero si el otro cometemos el error, pues ya nos va generando errores consecuentes, ¿no? No valorar el coste-beneficio de las actividades preventivas. Eh, Demostrar a la empresa este tipo de evaluaciones resulta muy difícil, ¿no? Las empresas son muy renuentes, sobre todo aquí en México, en empresas medianas y pequeñas. Algunos de los principales costos pues, son los derivados de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes, además de los derivados por la adopción de medidas preventivas y la gestión administrativa de la prevención. Es decir, si existiera un equipo de prevención a la empresa, pues eso genera costos, se puede traducir en pérdidas directas como el coste de la mano de obra y los materiales de producción, y costos indirectos como el tiempo dedicado por el personal de la empresa y los retrasos en la entrega de pedidos. Entonces, resulta muy difícil convencer a la empresa que esto le va a generar más beneficios de los que aparentemente no genera, ¿no? O no ve, pues, porque ellos quieren verlo inmediatamente. Y en ergonomía, pues a corto plazo el costo suele ganar al beneficio, en especial pues estos aspectos, ¿no? Ergonómicos. Las mejoras de las condiciones de trabajo ergonómicas suelen producir efectos a largo plazo. Normalmente los planes pues de seguimiento ergonómico son 3, 5 años más o menos, para ver para ver un beneficio en la inversión, ¿no? Y bueno, de ahí la importancia de enfatizar los beneficios de hacer esta prevención, es decir, ¿cómo convencemos a la empresa? Pues una mejora de la salud de los trabajadores nos va a ayudar a que ellos tengan un mejor rendimiento, una mayor calidad en su trabajo, por ejemplo. Un entorno de trabajo adecuado y una mejor atención a las personas crean un clima de confianza que favorece la motivación y satisfacción de los trabajadores, así como su identificación con la empresa y sus objetivos. También invertir en la prevención los prepara para el correcto desempeño de sus tareas y favorece su creatividad. Al final de cuentas, se trata de que el trabajador, que es el que nos ayuda pues o es parte de la empresa, se trata de que esté en las mejores condiciones para que también beneficie a la misma empresa, ¿no? Y eso es lo difícil lo difícil de las gestión de prevención de riesgos ergonómicos, que muchas veces no creen, pues, o no visualizan los beneficios que les puede generar prevenir estos riesgos. Por último, el no contar con sus protagonistas en el proceso de mejora de las condiciones de trabajo. La participación de los trabajadores y las trabajadoras es básico en la prevención de riesgos laborales. Si no tenemos en cuenta a los trabajadores, que son los que están ahí, los que realmente pues, hacen el trabajo, los que utilizan la máquina, los que van, vienen, caminan por el pasillo, no sé, utilizan las instalaciones, si no los tenemos en cuenta a ellos, tenemos ahí el principal problema para realizar una buena evaluación de los puestos de trabajo, ¿no? Porque es necesaria entonces esta participación, no solo del trabajador, sino de todos los implicados en la gestión preventiva,
pues el trabajador es quien mejor puede opinar sobre sus condiciones de trabajo, era lo que les decía, ¿no? Él es el que está realmente ahí haciendo el trabajo, utilizando las herramientas, etcétera. Su no participación dificulta, si no es que impide, asumir las nuevas medidas o cambios que se han de introducir tras el análisis de los puestos de trabajo. Es decir, si nosotros después de hacer la evaluación les proponemos una solución, pero no tenemos en cuenta al operador de la máquina o a la persona que está ejecutando X actividad, que la corrección va para él. Si él no es parte de esto, muchas veces él se niega a ayudar, o bueno, a recibir esa mejora o esa ayuda, porque ni siquiera sabe cómo funciona o cómo le va a ayudar a él, no sé, utilizar el banquito, ¿no? Porque no le preguntamos ni siquiera o no nos pusimos a pensar si necesitaba un banquito más alto, más bajito, más ancho, etcétera, ¿no? Y bueno, la no participación de los propios implicados en la evaluación de las condiciones de trabajo puede ser en sí misma una nueva molestia adicional. Es decir, si aún así imponemos la mejora o la solución en el puesto de trabajo o donde está el operador, pues al final el operador, si no le gusta, va a hacer las cosas de diferente forma y al final nos va a perjudicar o va a traer otras consecuencias, ¿no? Entonces, es una cadenita que se puede ir, que puede no tener fin si no tenemos en cuenta al operador, o bueno, a las personas que realizan la actividad. En definitiva, la incorrecta identificación de los factores de riesgo ergonómicos, la elección inadecuada de la metodología de evaluación, los fallos en la planificación y ejecución del trabajo de campo y la falta de concreción de las medidas de adoptar son algunos de los principales errores que se cometen en la evaluación de riesgos ergonómicos. Eso sí, si se consigue primero que la empresa la realice. Gracias. ¿Qué tal? Sí. Para dar continuidad y cierre, vamos a empezar con las series de preguntas y respuestas. A sus lados tienen a los compañeros. Quien quiera preguntar, levanta la mano y van a pasar. Muchas empresas, o bueno, aquí en la escuela yo he escuchado varias veces que es recomendable tener trabajadores fijos porque eso ya se pueden adaptar a un estilo de trabajo. Sin embargo, veo que muchas empresas lo que hacen es que tratan a sus empleados como desechables. Si estas se enfocaran más en mantener a sus trabajadores, que obviamente esto implicaría poder mejorar las condiciones laborales, ¿qué resultaría más beneficioso? ¿Seguir haciendo eso de tratar a los trabajadores como desechables o invertir dinero en infraestructura, maquinaria y equipo para que estos pudieran estar un mayor tiempo? En empresas muy grandes, por decir Ford, hay un caso, o bueno, pues les voy a platicar esta situación. En la empresa Ford, sí, creo que era Ford, sí, que creo que está en Durango, en la armadora, lo que hicieron va relacionado con eso. Para mantener a los trabajadores, hicieron todos, como era la planta era nueva o estaba reciente creación, y sabían que las personas que iban a trabajar ahí pertenecían al Estado, pues al área de esa región, lo que hicieron fue adaptar estos puestos, obviamente con estudios antropométricos, etcétera, sobre las personas que iban a trabajar ahí. Acondicionaron los equipos, incluso metieron estos nuevos brazos, les llaman brazos de descarga, no recuerdo bien el nombre, pero son unos exoesqueletos que van aquí en los hombros, que les ayudan a soportar
en el ejemplo que les mostré del mecánico, les ayuda a sostener la fatiga, bueno, a soportar el peso, reducir la fatiga para que puedan realizar esos movimientos y esas actividades sin recibir la fuerza pues, que recibe sobre todo el hombro al trabajar por arriba de la cabeza, ¿no? Entonces, creo que en este caso le conviene más a la empresa, obviamente pues eso combinado con los factores, horarios de trabajo adecuados, de no rotación, como lo mencionas, de no tanta rotación, obviamente eso le genera una estabilidad al trabajador y en consecuencia va a querer estar o permanecer ahí, ¿no? Y para la empresa le resulta más barato mantener al trabajador sin que se lesione, sin que falte, sin esta rotación constante que se vive en otras empresas, porque para ellos es beneficio, ¿no? Tanto para la empresa como el mismo trabajador. Y eso pasa mucho en empresas en el extranjero. Aquí es difícil, pues por la cultura que se vive pues aquí en México, ¿no? Empresas transnacionales sí tienen esa cultura de mantener al trabajador para evitar los costos que puede generar una mala gestión una mala gestión pues de las evaluaciones de la ergonomía, pues. ¿Sí? Sí, comprendo. Bueno, también lo podemos ver en caso de que países como México, dentro de la OCDE, son de los peores para trabajar, porque es de los que tienen un horario laboral más extenso, aparte de que podemos ver de que en una misma empresa no se produce o no reditúa lo mismo aquí que en Estados Unidos, por ejemplo. Y sí, tiene que ver mucho el cómo se trata a los trabajadores. También eso podría aumentar la cualificación de la mano de obra. Sí, les digo, es ese círculo vicioso, pues, una mala planeación de gestión preventiva ocasiona pues todo esto, ¿no? Pues malos puestos de trabajo, lesiones, el desarrollo pues de lesiones musculoesqueléticas en el personal, que pues obviamente eso genera muchísimos gastos a la empresa, ¿no? Le conviene más pues mantener el trabajador en condiciones óptimas, pues para que él permanezca y también la empresa se beneficia de eso, ¿no? Se ahorra pues los costos extra pues de las lesiones. Ya, que si ahorita lo que estaba hablando de las posiciones que son peligrosas pues cuando está realizando un trabajo y hace una mala posición, le ha tocado que sepan en realidad dónde mandarlos, porque a mí me ha tocado, he visto muchos casos de personas que, no sé, por ejemplo, un taller mecánico, una posición donde tengas que levantar unas herramientas, a veces no conocen la posición adecuada en que se debe de cargar o cómo se carga, y a lo largo te lastima. Entonces, yo veo que pues los mandan de ahí al seguro, y a lo mejor pues el doctor simplemente, pues todos sabemos la realidad del seguro aquí en México, ¿verdad? Entonces el doctor lo único que te va a dar es unas inyecciones. Sí, para que se quite el dolor. Me pregunto yo, ¿ha conocido empresas donde te ofrezcan como servicios y que tienen un seguimiento, por ejemplo, como de terapia física? No sé si le ha tocado que alguien o conozca alguna que lo ofrezca, porque, o sea, yo creo que hay gente muy, que no tiene como ese conocimiento a dónde saber atenderse, o a lo mejor va con el que truena los huesos de la esquina, o el sobador que conocen todos, pero no sé si está implementado eso dentro de ese, o por qué no lo meten, o sea, porque es de verdad muy costoso, o sea, es como una duda, o si hay una empresa que conozca que sí dé eso a sus trabajadores. Bueno, la encargada o la empresa encargada de gestionar estos trastornos debería ser aquí en México pues el Seguro Social,
que como lo mencionas, pues desafortunadamente tenemos ese mal servicio o desconocimiento de todas estas, o lo que puede ocasionar un riesgo ergonómico, ¿no? O sea, lo que se puede desarrollar. Entonces, no, yo no conozco, bueno, lo que tengo entendido es, por ejemplo, en empresas, vuelvo a lo mismo, ¿no? En empresas transnacionales, su gestión preventiva es adecuada, sino es que óptima, y entonces evitan todas esas situaciones. Por ende, no hay la lesión no va a venir de la empresa, pues, o en el trabajo, ¿no? Tal vez se lesione afuera, va a pasar lo mismo, tiene que ir al seguro, ¿no? Al final de cuentas, aquí en México, pues la única instancia sería el seguro, y es el que debería de determinar si es causa de un riesgo ergonómico, cómo lo podemos, cómo lo tienen que tratar y el seguimiento que le deben de dar, porque tiene que tener un seguimiento. Pero volvemos a lo mismo, la empresa a lo mejor sabiendo o conociendo que ya desarrolló un trastorno, que no se le va a quitar una hernia de disco, pues ya no se le quita. Entonces, o lo corre antes de que le diagnostiquen esa lesión, o pues lo tiene que indemnizar, que son los que indemnizan como de por vida, pues que ya, como ya no pueden trabajar por la lesión, quedan indemnizados de por vida. Pero a ciencia cierta, pues la única instancia es el seguro, pues es como a lo que deberíamos de recurrir cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Bien, si ya no hay más preguntas, procedo a entregarle el reconocimiento al profesor. Por parte de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, tengo el honor de entregarle este reconocimiento por el 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo, por su valiosa participación como ponente de la conferencia Errores en la gestión preventiva del riesgo ergonómico. Finalmente, daremos clausura al 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo por el maestro Alejandro Lozano, responsable del evento. Muchas gracias, jóvenes. Les quiero encargar algo a cada uno de ustedes. Quiero que emitan el mensaje que les voy a transmitir el día de hoy a todos los compañeros que también asistieron a las conferencias de las 10 de la mañana, de las 12, de las 3, ¿sí? Y obviamente ustedes fueron los privilegiados en establecer y dar la clausura del 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que reconocer, jóvenes, que hablar desde un enfoque de gasto energético, pues se ha desarrollado una planeación que, como todo ingeniero industrial o ingeniera industrial, ¿sí?, siempre vamos tras la mejora. Yo reconozco que podemos detectar errores de este foro, pero una vez identificándolos, hoy con la palabra base que todo mundo escuchamos, diagnóstico, ¿sí?, pues yo pienso que les va a tocar el 8º foro para el 2023, ¿sí? Entonces, el encargo que les hago que realicen es dar las gracias, ¿sí?, porque asistieron a cada una de las conferencias. Algunos conocimientos quizás ya los dominaron, algunos los reforzaron, pero yo creo que la carrera de ingeniería industrial pues la forman ustedes y la forma también una plantilla docente y de administradores, que hay que construirla y hay que quererla. Entonces, si cada uno de nosotros ponemos nuestra propia responsabilidad, pues los pilares van a estar con una cimentación grande. Y el próximo evento, ¿sí?, les va a tocar
con mejoras, ¿sí? Pero al llegar al sin fin, siempre vamos a encontrar mejoras al final de cuentas. Entonces, quiero que envíen ese mensaje, el agradecimiento de que ustedes asistieron y decirles, ¿saben qué? El profe Lozano les dijo que gracias porque usted asistió al de las 10, al de las 12, independientemente si hubo negociación o no hubo negociación con los profesores, ¿sí? Gracias nuevamente a ustedes, ¿sí? Del comité organizador. Ahora, siguiente aviso. Sabemos que hubo un concurso de carteles alusivos a este tema. Aún todavía el jurado se encuentra calificando, no lo tuvieron en los tiempos deseados porque, bueno, voy a pensar que está difícil la toma de decisión. Se va a emitir la información a través del Facebook de la red oficial del CUSEI que maneja la doctora Carmen, ¿sí? Ahí se anunciará quién es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿sí? Y se proyectará, ¿sí? Yo pienso que en días secuentes, pronto, básicamente. Y ya para darle cierre a esta clausura, no me queda más que decir que aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, del día 28 de abril a las 18 horas, queda clausurado el 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias.